José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Buenas tardes, hoy es el jueves 10 de febrero. Estoy saludando a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias, a nombre de Óscar Holguín. Buenas tardes, Pepe, y buenas tardes a los amigos del auditorio. Hoy es jueves de saludar al equipo técnico. Álvaro López y Flavio Reyes en la operación de radio en televisión, Ariana Reyes. En el switcher, Gustavo Martínez y Enrique González. En el playout, Miguel Guevara y Claudia Hernández. En el generador de caracteres, Gabriela Castro. Y en cabina, Omar Aguilar, el jefe de información de Grupo Fórmula. Nosotros, como todos los días, le agradecemos mucho a Uno TV por las facilidades para la producción de esta emisión informativa de Grupo Fórmula. Vamos a la información primero, en pocas palabras. Vamos a la información primero, Óscar. Claro, tienes toda la razón. Vamos con todas las noticias y todas las voces, pero especialmente esta emisión informativa de Grupo Fórmula, quisiéramos dedicarla, estuvimos de acuerdo todos en la mesa de redacción, queremos dedicarla a la memoria de Arturo El Rudo Rivera, una voz inolvidable en la crónica deportiva para la narración del deporte de la lucha libre. El Rudo Rivera falleció y se apaga esa voz que tenía la lucha libre. Mi compañero José Luis Cuevas hizo este retrato, insisto, le estamos dedicando el programa a su memoria, a este alegrísimo, simpatiquísimo y muy querido compañero Ricardo Rivera. La crónica deportiva está de luto. La noche de este miércoles 9 de febrero falleció el gran Arturo Rivera, quien con el pasar de los años se convirtió en un auténtico ícono de la lucha libre mexicana, con un estilo inigualable y una frescura en su narración. El apodado Rudo se convirtió en un elemento tan grande de la lucha libre mexicana como los propios protagonistas. Cronista deportivo que comenzó su andar como reportero de cancha en los mundiales de fútbol de 1986 e Italia 1990. Tras dichos eventos, el destino y la aceptación de la lucha libre en la televisión mexicana lo llevarían a encontrar el suyo. Y dicen que se necesitan cronistas para la lucha libre. Dije, oye, yo era muy aficionado. De joven fui demasiadas veces y me divertía como nadie. Pues ve a hacer la prueba. Y cuando fui, pues me removieron tantas cosas de mi pasión por la lucha y me volví a divertir, como lo hacía cuando era aficionado. Y de ahí nace una bella historia de una pasión que se convirtió más que pasión en mi modo de vivir, en mi modo de ser, en mi manera de vivir, que es la lucha libre. Fiel aficionado al Atlante, con una capacidad inigualable para encender arenas, con frases que hizo famosas como guácala de pollo o arriba los rudos, los rudos, los rudos y el Atlante. Arturo Rivera fue parte de momentos que marcaron un antes y un después en la lucha libre mexicana. También colaboró en el Matutino Express. En radio fue conductor de Espacio Deportivo y en sus últimos años se dedicó a dar gira en diferentes arenas de lucha libre, donde era reconocido como un auténtico ídolo. Su trayectoria no pasó desapercibida por nadie. Una gran cantidad de reconocimientos lo han llevado a ser un ícono y una voz reconocida en la crónica deportiva en México. ¡Arriba los rudos! Descanse en paz, Arturo Rivera. Alegre, le digo, dicharachero, manejaba muy bien el lenguaje, tenía, vamos a decir, un humor ácido. No era infrecuente que él recurriera incluso a los albures. Bueno, pues ya descansa en paz. El Rudo Rivera, él inventó lo de rudos, ya lo escuchó usted con José Luis Cuevas. En fin, hoy le dedicamos el programa a la memoria y por supuesto nos solidarizamos con su familia por esta pérdida. Murió a los 67 años de edad. Anoche tuvimos esta información. También le quiero comentar en este momento una mala noticia. Se ha roto el récord de muertes para la cuarta ola de COVID. Está informando la Secretaría de Salud en este momento que hoy se contabilizan, entre ayer y hoy se contabilizan 927 personas fallecidas. El récord anterior había sido el 1 de febrero, con 829 muertes. Hoy estamos hablando, repito, de 927.
Y también en las últimas 24 horas se suman 34,261 contagios. Esta cifra de 927 es la más alta, le digo, en lo que va de la cuarta ola de la pandemia. Hubo manifestaciones hoy, por cierto, en Ottawa, en Canadá. Tenemos información de France 24, en donde la gente se molestó, se volcó en protestas en la capital de Ottawa. Están exigiendo la caída del primer ministro Justin Trudeau por la imposición de una gran cantidad de limitaciones para que la gente pueda o no pueda utilizar la mascarilla. En fin, la gente está harta. Vamos a escuchar lo que está pasando, le digo, en Ottawa, con estas protestas populares allá en la capital canadiense. Desde hace 13 días, los manifestantes exigen eliminar la obligatoriedad de la vacunación para los transportistas. Los manifestantes mantienen bloqueado el puente Ambassador, principal ruta de suministro para la industria automovilística estadounidense en Detroit. Cada día, unos 8,000 camiones atraviesan el paso fronterizo, así como mercancías por valor de $323 millones transitan por allí diariamente. Y aunque hay una reapertura parcial del lado canadiense, el paso está bloqueado por la frontera estadounidense. El 75% de las exportaciones canadienses tienen como destino Estados Unidos. El cierre del puente ya provoca una escasez de piezas en la planta de montaje del fabricante de vehículos Stellantis en Windsor, Ontario, que tuvo que reducir ayer sus horarios. El ministro de Preparación para Emergencias de Canadá, Bill Bray, aseguró que las protestas deben terminar antes de que causen un mayor daño a la economía. Hubo un gran despliegue de fuerzas de seguridad en torno al edificio del Parlamento canadiense allá en Ottawa, a donde llegó la gente, le digo, furibunda, en protesta. Es parte del llamado movimiento antivacunas que desde el 29 de enero está bloqueando esta zona céntrica de Ottawa, y todo esto sigue creciendo con la aparición en las últimas horas de nuevos campamentos en la capital de Canadá, mientras otro grupo mantiene el bloqueo de una de las principales arterias económicas del país. El bloqueo del puente Ambassador, el principal punto de conexión comercial entre Canadá y Estados Unidos, se mantiene por tercer día consecutivo. Grupos de camioneros en la localidad de Windsor, a 700 kilómetros al suroeste de Ottawa, está provocando también graves problemas al transporte de mercancías. El alcalde de Windsor, que hace frontera con Detroit, declaró que entre 50 y 75 camiones pesados y un centenar de manifestantes han bloqueado los accesos al puente, por el que diariamente transitan miles y miles de vehículos, en su mayoría camiones con mercancías. Esto está pasando en Canadá, son los grupos antivacuna. ¿Y qué está pasando en México? En México, el presidente de la República hoy en la conferencia mañanera matizó las declaraciones de ayer, en donde habló de pausar la relación entre México y España, debido a que hay empresas españolas que han venido a México a agandallarse y a robar. Mencionó que durante los gobiernos de Vicente Fox, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, una verdadera fiesta de despilfarro, un verdadero contubernio inconfesable entre los titulares de las empresas, o las empresas Repsol, la empresa Iberdrola y también la empresa OHL, que estos han sido muy gandallas y que pues México no está dispuesto sino a exigirles que perdón, pero dice el gobierno mexicano, vamos a pausar la relación y luego ya cuando yo me vaya, quien me suceda en el poder habrá de repensar cómo replantear la relación diplomática. Insiste el presidente que España debe disculparse con México por sus ofensas. Pues no hay ninguna ruptura. Si hace falta aclararlo. Además decir, vámonos despacio, porque a veces tarda en que se entienda de que ya son otras condiciones. Como llevó bastante tiempo el saqueo, todo lo que fue el periodo neoliberal, 36 años, pues no alcanzan a internalizar de que esto ya es distinto. Entonces hay que estarles
avisando, y esto nos pasa con frecuencia. Esto decía por la mañana el presidente de la República. Mientras tanto, allá en Madrid, el ministro de Relaciones Exteriores de España rechazó tajantemente las declaraciones del presidente López Obrador. Dijo que México y España son socios estratégicos y los unen profundos lazos humanos, culturales, históricos, económicos. Recordó que la presencia española en México es inocultable. Hay una gran cantidad, más de 170,000 españoles viviendo en México. Hay 30,000 mexicanos viviendo en España. Hay una balanza comercial, hay una inversión importante de España en México por más de 76,000 millones de dólares. Inversiones que dan empleo en cerca de 7,000 empresas a 300 mexicanos de manera directa y a 1,000,000 de manera indirecta. Son relaciones sólidas que no se pueden despreciar, son relaciones estratégicas, según explica claramente al rechazar los señalamientos del presidente de México, el ministro de Asuntos Españoles en materia exterior. El ministro de Asuntos Exteriores ha estado hoy en Bruselas. Allí se ha reunido con el secretario general de la OTAN y con el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores. Lo hace un día después de que el presidente mexicano haya propuesto pausar las relaciones con España. Álvarez ha rechazado tajantemente esa expresión y ha destacado los lazos comerciales que unen a los dos países. Esa palabra de pausa, desde luego, no lleva a ningún tipo de ruptura ni de relación diplomática. E insisto, todo ese tipo de lazos, pero si miramos los económicos, ya que se hablaba mucho de las empresas españolas, lo que indican es que lo que los gobiernos debemos de hacer es reforzar esas relaciones, en ningún caso pausarlas. Después de estas declaraciones, o quizá un poco antes, Marcelo Ebrard y el propio canciller español, José Manuel Álvarez, tuvieron una comunicación telefónica en la que hablaron sobre las declaraciones del mandatario mexicano. Óscar Zúñiga, tú tienes los datos. Adelante, Óscar. Gracias, Pepe. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y precisamente después de la arremetida del presidente López Obrador sobre pausar la relación bilateral con España, de inmediato el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de aquel país, José Manuel Álvarez, se puso en contacto vía telefónica con el canciller Marcelo Ebrard para dialogar sobre el tema que tomó por sorpresa al gobierno español. Dicha conversación que tuvieron ambos cancilleres se dio a conocer a través de medios españoles, quienes señalaron que esta llamada telefónica transcurrió en los mejores términos y en un buen tono entre ambos funcionarios. Sin embargo, no se dio a conocer el contenido del diálogo. Aquí también, pues el gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues confirmó que se tuvo esta llamada este miércoles, pero también indicaron que no tenían más información y que no se emitiría ninguna postura al respecto. Cabe señalar, Pepe, que el canciller Marcelo Ebrard viajó a Francia para participar en la cumbre sobre protección de los océanos, donde es probable que se encuentre con su homólogo español, José Manuel Álvarez, con quien dialogará de forma más extensa sobre lo dicho precisamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pepe, el reporte. Completo. Gracias, Óscar Zúñiga. Sí, habrá que estar pendientes del encuentro que pueda darse de manera presencial entre los responsables de las relaciones exteriores de la diplomacia, tanto de México como de España. Por lo pronto, la Cámara Española de Comercio está furibunda. Dice que una cosa es el lenguaje político y otra la realidad. Los empresarios españoles, se dijo en la Cámara, actúan con honestidad y con ética y van a seguir invirtiendo en México porque sus proyectos son de largo plazo. Esto lo dijo Antonio Basagoiti Pastor. Él es el presidente de la Cámara Española de Comercio. Dice que tanto hay inversiones mexicanas en España por 30,000 millones de dólares como españolas en México por más de 76,000 millones de dólares, como le decía, y esto en los últimos 20 años. Dijo Basagoiti Pastor, el presidente de la Cámara Española de Comercio, que lo dicho por el presidente López Obrador sobre esta pausa en las relaciones con España es dialéctica política, es una cuestión de lenguaje concreto,
Pero en el ámbito empresarial, la realidad es que damos 1 millón de puestos de trabajo para mexicanas y mexicanos en el país, de manera directa e indirecta. Una cosa es el lenguaje político y otra la realidad empresarial. La inversión española es más resistente que las coyunturas, porque ha resistido devaluaciones, guerras, revoluciones, pandemias y muchas otras cosas más. Y se reiteró lo que dijo el ministro español de Relaciones Exteriores, José Manuel Álvarez. La relación entre México y España ha sido una relación estratégica, sobre todo en los últimos 20 años, con mayor énfasis, sin renunciar a las raíces ancestrales que por supuesto nos contemplan. También la Cámara Internacional de Comercio dijo que las acusaciones del presidente López Obrador contra los inversionistas españoles deben probarse. Si las empresas Iberdrola, Repsol, OHL o algunas otras han cometido delitos en México, pues deben denunciarse ante las autoridades correspondientes en el orden judicial y no solamente quedarse en una denuncia de barandilla o en una denuncia en la tribuna de Palacio Nacional en las conferencias mañaneras. Independientemente del tema diplomático, esta situación manda una señal contra la certeza y la seguridad jurídica que hay en México. Se tiraron a matar los de la Cámara Internacional de Comercio. Permítame una pausa muy breve. Regresaremos en un momento más para informarle que hay una denuncia planteada por Movimiento Ciudadano por el uso que realizó el gobierno de la Ciudad de México al aplicar el medicamento ivermectina. En un momento, detalles de esta información y más. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Debemos comentar con usted que hoy el presidente de la República hizo referencia a los contenidos de la charla que sostuvo durante 3 horas en Palacio Nacional con John Kerry, el enviado especial de la Casa Blanca para efectos de temas relacionados con el clima, las energías limpias, etcétera. Ayer el canciller, cuando terminó esta reunión en Palacio, antes de abordar su vehículo, le dijo a los medios de comunicación que el tema de la reforma eléctrica había sido abordado con todo respeto, con toda franqueza, y cada cual, el presidente de México, López Obrador, y el enviado de Estados Unidos, John Kerry, expresaron libremente y le digo con franqueza lo que tuvo que ver, lo que tiene que ver con la posición de cada país sobre este proyecto que es una iniciativa del presidente que se está discutiendo arduamente en busca de reformar la ley eléctrica. Bueno, hoy el presidente dijo que la reforma eléctrica en México protege energías limpias y manifestó su apoyo a Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos, tras los reproches que se le hicieron allá por respaldar la iniciativa del presidente acá. Primero, lo que dijo sobre John Kerry y su encuentro. Bueno, fue muy buena reunión con el señor Kerry. Entonces platicamos sobre los proyectos de México, cómo estamos actuando de manera responsable, y también hablamos de la iniciativa de reforma eléctrica, explicándole por qué se está presentando esta iniciativa que está en el Congreso y que los legisladores van a decidir en su momento si se aprueba o no. Y fue pues una conversación muy amable, respetuosa. Fue lo que dijo el presidente y también aprovechó la tribuna en Palacio Nacional en la mañanera para hablar bien de Ken Salazar, el embajador de los Estados Unidos que por supuesto fue zarandeado en las columnas políticas, sobre todo la del Washington Post de María Anastasia O'Grady. Fue muy buena la plática con el señor Kerry y estuvo también el embajador Ken, porque pues como declaró de que hacía falta la reforma energética, le cayeron encima. Ayer le decía yo, Ken, aguanta, el pueblo se levanta.
Porque hay una mala costumbre, o los corruptos que no están acostumbrados a hacer negocios lícitos. Sí, lo metió aquí en Salazar, el embajador, lo metió, digamos, en la dinámica del diálogo que él conoce muy bien y que se da en México, luego de que fue, le digo, zarandeado allá en los Estados Unidos por haber apoyado la reforma eléctrica del presidente, como lo hizo el jueves pasado. Tenemos contacto en este momento con el doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, empresa de análisis de riesgo político, pues para comentar justamente lo que hay detrás de la postura estadounidense confrontada con la postura mexicana sobre el tema de lo que aquí muchos comentaristas llaman la contrarreforma eléctrica y lo que puede tener de relación con el tema de la andanada diplomática contra España, esa idea de poner en pausa una relación como la de México y el segundo inversionista internacional más importante asentado en nuestro país. Luis Carlos, pues te escuchamos con interés, temas sobre tú mandas. Claro que sí, Pepe, muy buenas tardes. Tengo la impresión de que el día de ayer el presidente López Obrador generó un pleito con España para desviar la atención del asunto de Estados Unidos, que ya inició una presión diplomática para contener la reforma energética del gobierno. Durante buena parte del año pasado, muchos analistas, empresarios y personas cuestionaban por qué Washington no había emitido una postura en el tema de la reforma energética, dado que esta afecta el tratado comercial con Estados Unidos, dado que afecta a muchas empresas de Estados Unidos que han invertido en México, y muchos piensan que no lo hacía por una serie de razones. Una es por los problemas internos que tiene Joe Biden con Trump y todo el movimiento populista en Estados Unidos. Otra razón era no generar un pleito anticipado con el gobierno mexicano e ir midiéndole el agua a los camotes. El hecho es que este momento ya se está acercando y Washington, de una manera muy cuidadosa, empieza a mandar señales. Ha habido 2 visitas en las últimas semanas, una de la secretaria de Energía, que fue muy clara y tajante en su postura de que la reforma energética afecta el clima de inversión, y la otra es la visita de Kerry, que se da unos días después, Pepe, de que el embajador de Estados Unidos, creo yo, cometió un traspié por querer ser demasiado diplomático, y dijo algo así como que la reforma era bienvenida, aunque yo creo que por su estilo quiso tener un comentario genérico que fue interpretado como un apoyo a la reforma. Pero Kerry viene ayer de manera intempestiva y creo que es claro que viene a darle al gobierno mexicano una señal de que para Washington este es un tema que genera mucha preocupación. Y hoy, por cierto, hace algunas horas, la Oficina Comercial de Estados Unidos emitió una solicitud de comunicación y de conversaciones y de consultas en materia ambiental con el gobierno mexicano por el temor de la vaquita marina, de que puede estar en peligro de extinción y de que México quizá no estaría haciendo lo necesario en materia de protección ambiental. Creo que no es coincidencia estos hechos que estoy narrando, pero a lo que me quiero referir es a la actitud de López Obrador. Hemos visto que López Obrador con Trump y con Biden no se quiere pelear con Estados Unidos. Es uno de los pocos contrapesos externos que López Obrador no está dispuesto a arriesgar. Y creo yo que ayer, que en la mañanera le preguntaron abiertamente que cómo interpretaba la visita de Kerry, si era una presión diplomática, él evadió contestar e inmediatamente empezó a hablar de Iberdrola, de España, de la corrupción, de Felipe Calderón. Es una táctica muy frecuente que usa el presidente, que cuando no quiere contestar algo empieza a hablar del pasado, de la corrupción, y aquí yo creo que escogió España. Y yo creo que sugirió esto de la pausa diplomática como una medida provocadora que propiciara que todo el mundo empezara a hablar de eso, que nadie se fijara en lo incómodo que debe ser para López Obrador recibir la visita de Kerry,
que es un enviado personal del presidente Biden, en un tema que a López Obrador seguramente no le gusta que le vengan a decir que no están de acuerdo, y eso creo yo que es lo que motivó el tema de España. El resultado, pues, fue benéfico para el presidente, porque durante 36 horas en México se ha estado hablando del sainete con España. Tu noticiario abrió con esa nota. Todo el mundo está metido en eso y nadie está prestando atención a este asunto de qué va a ocurrir en la relación con Estados Unidos, cuál es la postura de Washington, si realmente México y el gobierno mexicano y López Obrador defienden tanto la soberanía energética, pues entonces uno esperaría que rechazaran cualquier interferencia de Estados Unidos, y el hecho es que no lo va a hacer López Obrador, porque ahí sí no come lumbre, como dicen la frase popular. Entonces, creo que ese es el tema de fondo, y creo yo que fue un distractor, y creo yo que el tema de fondo en las próximas semanas, y esto sí es importante, es qué va a pasar con la discusión de la reforma energética, cómo el gobierno mexicano va a tratar de adaptar su propuesta para no entrar en una controversia abierta con Estados Unidos, cómo va a justificar López Obrador desde un punto de vista político. Y por eso, y con esto termino, si lee la gente el boletín de prensa que ayer emitieron después de la visita de Kerry, tú vas a dar cuenta de que lo que metió el gobierno mexicano ahí fue el tema de corrupción, y decir México rechaza la corrupción, es decir, es la retórica de que México es un partidario de que se haga todo siempre y cuando no haya corrupción, y yo creo que lo que López Obrador va a hacer para salvar cara es envolverse en la bandera en contra de las empresas españolas, no tocar el tema de Washington y de esa forma salir avante en esta discusión. Bueno, llama la atención, hablando de empresas españolas, algo que hace notar en su columna el periodista Agustín Gutiérrez Canet hoy en el periódico Milenio Diario, cuando dice en su columna que mucho ruido, pocas nueces, cuando dice, pero ¿por qué el presidente no mencionó que hay una empresa española que está realizando un contrato, un trabajo valuado en más de $335 millones para generar energía eléctrica que se va a proveer energía eléctrica desde Yucatán para el Tren Maya? Es una empresa española, y esa no mencionó este megacontrato de la Comisión Federal de Electricidad. Ahora, también no faltan los comentaristas quienes opinan, Luis Carlos, que también detrás de esta cortina de humo está la idea presidencial de tapar el escándalo de la casa que ocupó su primogénito allá en Houston, Texas, con su esposa Carolyn Adams, que también todo esto es para tapar el escándalo que ha sido, por supuesto, sumamente viral en medios de comunicación y en redes sociales, ¿no crees? Sin duda también puede tener ese propósito de tratar de generar una cortina de humo, una bola de humo para tratar de generar otro escándalo y así desviar la atención, por supuesto. Pero simplemente quiero reflexionar. Lo que ocurrió ayer de un enviado del presidente Biden que viene, desde mi punto de vista, a dejar una postura clara en contra de la reforma energética, me parece que es muy embarazoso para un gobierno que defiende el tema de la soberanía energética y para un presidente que por una parte dice una cosa, pero en el tema de Washington nunca se ha querido pelear. Entonces, ese es el tema de fondo, yo creo. A mí me parece correcto que el gobierno mexicano rectificara su postura, pero para el gobierno es muy complicado poder digerir esto, y yo creo que esto está en parte detrás de esto. En fin, creo que los temas de fondo, una vez más, se desvían la atención como parte del gobierno, y este es un tema muy relevante, Pepe. Muchas gracias, doctor. Gracias, Luis Carlos. Que estés bien. Gracias, Pepe. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. El doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia, colaborador en este espacio de noticias. El punto de referencia que comenté con el doctor Luis Carlos Ugalde está publicado, le digo, en la columna periodística que publica los jueves, por cierto, el periodista Agustín Gutiérrez Canet, quien fue, por cierto, miembro del Servicio Exterior Mexicano, tuvo varias embajadas, entre ellas la de Irlanda,
Por cierto, cuando Carlos Salinas de Gortari, expresidente, se fue a vivir para allá, en fin, muchas historias tiene que contar Agustín, pero bueno, hoy hago la referencia a Agustín porque hoy en esta columna que se llama Sin Ataduras, publica y dice que hace 3 días, solamente 3 días, la Comisión Federal de Electricidad adjudicó un contrato por $335 millones a la empresa española Técnicas Reunidas para el desarrollo de 2 ciclos combinados de gas natural en Yucatán con el fin de suministrar energía al Tren Maya. Y de esto, claro, una empresa española no se mencionó con las que hicieron negocio o los gobiernos en contubernio, dice el presidente, con los gobiernos de Vicente Fox, con Iberdrola, con Repsol, lo mismo el gobierno de Felipe Calderón y la empresa española OHL, que fue la empresa extranjera favorita durante el régimen pasado de Enrique Peña Nieto. Vámonos a una pausa muy breve, volvemos. Hay mucha información. Lo invito a que se quede con nosotros y se entere en detalle. Permítame poner énfasis en un hecho que verdaderamente provoca coraje, molestia, porque es un hecho abusivo cometido por una autoridad. Y me estoy refiriendo al gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, quien desde la tribuna y el poder que implica gobernar a los veracruzanos, cuando fue cuestionado por una reportera, una compañera periodista, acerca del lío que trae con algunos senadores de la República, empezando por Ricardo Monreal y Dante Delgado, en fin, quienes están defendiendo, exigiendo la derogación del delito de ultrajes a la autoridad, que tienen la prisión en Veracruz a mucha gente por un delito verdaderamente patético. La periodista se atrevió, Sara Landa, periodista de Mega Noticias, que es un portal, se atrevió a preguntarle al gobernador del estado si abogaba por los abogados que están defendiendo delincuentes. Es decir, el gobernador le dijo: ¿qué, señorita, con su pregunta usted está abogando por los abogados que defienden a delincuentes? ¿Cuál es su papel? ¿De qué se trata? ¿Cuál es tu papel? Porque además la tuiteó directamente, faltándole al respeto, claro. ¿Cuál es tu papel tras hacerle una pregunta, hacer la pregunta sobre las protestas para exigir la derogación del delito de ultrajes a la autoridad? ¿Quién te manda? Y se fue encima de la reportera, quien está en la línea telefónica, a quien le agradezco muchísimo tener la posibilidad de comentar este incidente que me parece vergonzoso, la manera como el gobernador del estado, con cero educación, con mala conducta, de alguna manera atropelló los derechos legítimos de un informador, hacer los cuestionamientos que le vengan en gana con afán de obtener datos importantes para su audiencia. Sara, te agradezco mucho, Sara Landa, que nos permitas entrar en comunicación. Yo sí te tuteo porque somos colegas. Sara, ¿cómo estás? Qué gusto, Pepe, saludarte bien. Qué gusto saludar a todo tu auditorio. ¿Qué fue lo que pasó, Sara? Cuéntanos qué pasó con el gobernador. ¿Por qué se molestó contigo? Y prácticamente, verbalmente, pues fue muy agresivo, muy grosero, muy majadero, como él acostumbra, claro. Pues efectivamente, como tú lo comentas, en una conferencia de prensa que se hace pues aquí regularmente en Palacio de Gobierno, asistes como pues medio de comunicación. Obviamente nosotros que sí salimos a reportear, que estamos en calle, pues hay dudas de la sociedad, de la gente. Como ya saben, preguntarle sobre el tema de delitos de ultrajes a la autoridad. Bueno, pues el gobernador fue que se exaltó y pues esto fue todo, y lo que usted ya sabe fue lo que él dijo, ¿no?, en ese momento. ¿Te sentiste ofendida? Mira, tengo el video del momento en que se da este enfrentamiento. Lo voy a poner y lo comentamos juntos, ¿te parece? Sí. Sí las hay. Dime quiénes. No le puedo dar nombres al respecto, pero bueno. Entonces, pues no sé, entonces no digas. Hay abogados que han incluso mencionado. Sí, pero a ver, hay abogados que están defendiendo a los delincuentes ¿Tú abogas por ellos? No, ahí sí no lo sé. Pero me estás diciendo abogados. Dímelos, ¿cuáles? Los que están defendiendo a los delincuentes. Yo no lo sé, ahí sí no puedo decir si están defendiendo o no. Yo nada más le pregunto. Ve qué papel estás jugando como medio.
Ve qué papel estás jugando como medio, y esto la sociedad lo tiene que saber. ¿De qué medio me dices que eres? Soy de Mega Noticias. De Mega Noticias. Ve qué papel estás jugando como medio. Solo le estoy preguntando. No, es que la sociedad... Con todo respeto. Yo con todo respeto digo a la sociedad tiene que darse cuenta qué papel juega un medio. Porque ¿informas a la sociedad o no? Sí, por eso le pregunto a usted. Por eso. ¿Informas a la sociedad o no? Sí, por eso le pregunto las dudas que hay. Pregunto a ti, ¿es tu derecho malinformar a la sociedad? No, gobernador, por eso le pregunto a usted. Bueno, entonces... Actitud prepotente, Sara Landa, actitud prepotente del gobernador del estado. Pues es una actitud lamentable, Pepe. La verdad es que en ese momento, pues uno como medio insiste, ¿no?, en tratar de entender. Yo siempre me he conducido con mucho respeto. Tengo 14 años en los medios de comunicación y lamentablemente aquí en Veracruz, te lo digo en general, los funcionarios públicos pues siempre se salen de sus casillas cuando no les gusta que les preguntes y llegan a agredir verbalmente a los compañeros y compañeras de los medios de comunicación. Debo decir que no es el primer funcionario público que agrede a los compañeros, que me ha agredido a mí también en otras ocasiones a otras personas, y que ahorita, bueno, ojalá que de todo esto pues se tome conciencia, ¿no?, y que el gobernador pues tenga más respeto para tratarnos a todos, y sobre todo pues a una mujer, ¿no? En este caso Alanda, le pregunté con mucho respeto. Que el gobernador ponga el ejemplo y sea más educado con un informador o informadora en tu caso, y siendo mujer, pues creo que te mereces una disculpa, ¿no? Porque el gobernador no tiene precisamente una medalla de honor por su trato con la prensa, ¿no crees? Así es, Edgar, Pepe, perdón, y es importante, ¿no? Al momento no se han comunicado conmigo, pero yo agradezco de verdad el apoyo de todos mis compañeros de Mega Noticias, que es mi medio de comunicación, que me han respaldado y que bueno, yo no espero una disculpa pública, yo espero que de aquí en adelante exista el verdadero respeto, y no solamente hacia mí y hacia mi medio, los cuales somos ofendidos en esta ocasión, sino a todos, Pepe, a todos mis compañeros que también han sido víctimas de este tipo de acciones que son bastante reprobables, Pepe. Sara Landa, ¿seguirás cuestionando a los políticos y a sus políticas de gobierno del gobernador para abajo? Siempre lo he hecho y siempre lo voy a hacer. Por eso soy una periodista, porque los periodistas tenemos la obligación de cuestionar, tenemos la obligación de preguntar, y así seguiré siendo insistente como lo he sido durante todos estos años de mi carrera periodística, Pepe. Bueno, pues ya hoy la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, ya hubo un exhorto al gobernador del estado y a la gobernadora del estado y a Cuitlahua García para que respete el quehacer informativo de los periodistas en todas sus expresiones. Es un comunicado, Sara, en donde dice que desde este organismo autónomo le hacen hincapié a lo establecido por la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, desde donde en 2021 la Comisión ha recibido 93 denuncias por agresiones físicas o amenazas a comunicadores. Te agradezco mucho haber compartido esta desagradable experiencia de un gobernador del estado que, ungido de poder, se siente con arrestos para llamar la atención de una informadora que tiene un compromiso con quien atiende a su medio de información, en este caso a tu portal Mega Noticias. Gracias, Sara Landa, por permitirnos esta comunicación. Gracias, Pepe. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, Sara Landa. Sí, qué modos, ¿no? Qué modos del gobernador ese, ¿no? De tratar a una reportera. ¿A poco así trata a todos los periodistas de México? Bueno, es que no todos los periodistas lo buscamos, porque ya sabemos con qué nos vamos a topar. Con un señor que, siguiendo el ejemplo de ya sabe usted quién, pues agrede a los periodistas y dice que todos son unos corruptos, vendidos, emisarios de los regímenes neoliberales y que hay que acabar con ellos. La senadora del PAN, Indira Rosales San Román, llamó a firmar una carta para exigir al gobernador de Veracruz ofrecer una disculpa pública
a Sara Landa, a quien increpó en esta conferencia de prensa, a lo cual ya hemos narrado con usted. Está Alejandro Aguirre Guerrero, él es periodista también en Veracruz. Alejandro, ¿cómo te va? A ti también te va como en feria. En ese sentido, no te quieren nada en Veracruz las fuentes del gobierno morenista. ¿Cómo la ves? ¿Cómo ves este episodio? Pepe, te mando un fuerte abrazo desde el estado de Veracruz. No me quieren, que estoy bloqueado de las cuentas del gobernador García desde hace mucho tiempo, Pepe. No soy santo de devoción. Como buena parte del gremio periodístico, como el caso de Sara Landa, que el gobernador se expresó con ella, se dirigió de manera violenta, grosera, lépera. Y es que el gobernador García, desde hace ya un buen rato, Pepe, desde que ha sido constantemente ungido y espaldareado en las mañaneras, se ha envalentonado y usa cada vez tonos más confrontantes con la prensa, siguiendo justamente el ejemplo que habitualmente observamos en las mañaneras. Pero este es el Veracruz de Cuitlahua García, Pepe. Así es como lo estamos viviendo y así es como se ha comportado en los últimos tiempos. Ha hecho su discurso cada vez más hostil hacia la prensa. ¿Y qué nos preocupa? Escuchábamos a mi compañera Sara Landa, y lo que nos preocupa en realidad también aquí en el gremio es que Veracruz, históricamente hablando, es un estado complicado para ejercer el periodismo, Pepe. Han estado matando periodistas en los últimos años y en este año también. Entonces imagínate que en ese contexto estatal, con esta violencia hacia los periodistas, la máxima autoridad en el estado se exprese y se dirija así, con esa violencia, a una compañera periodista hoy en la mañana. Entonces, en ese contexto complicado, es triste, es preocupante, es desproporcionado lo que está ocurriendo con el gobernador. Sello de la casa, Pepe, es el sello de la casa y a eso estamos acostumbrados ya acá en Veracruz. Pues sí, pero no podemos decir que estamos acostumbrados. Yo creo que cada quien con respeto debe mantener su distancia. El gobernador de los periodistas y por supuesto los periodistas con respeto, pero ejercer su oficio o ejercer el oficio de nosotros con absoluta y plena libertad y garantías de que no van a ser increpados, perseguidos, atacados, porque esto incita mucho, polariza mucho, e incita, ya sabes, a los seguidores, a los fanáticos, a los devotos, pues a poner en peligro la integridad física de las personas que nos dedicamos a la información. Esto sucede a nivel nacional y vemos que, bueno, pues allá en Veracruz hay copias, ¿verdad? Hay copia de lo que hacen en la capital de la República Mexicana, pero claro, a escala provincial. Que te vaya muy bien y gracias por tu comentario. Sí, Pepe, y solamente para finalizar, en efecto, el gobernador García busca emular lo que ocurre en las mañaneras con el presidente de la República. Lo que pasa es que es una copia, pero una mala copia. Y sí, aquí nos preocupa que se esté justamente violentando más aún el ambiente de los reporteros y periodistas. Te mando un fuerte abrazo, Pepe, y que tengas una gran tarde-noche. Claro que sí, igualmente, que te vaya muy bien. Gracias, Alejandro Aguirre Guerrero. Digamos que el gobernador del estado padece el síndrome de las mascotas del circo, ¿no cree? Vámonos a una pausa breve, volvemos. Continuar con este tema de las posturas o las respuestas del poder con los periodistas incómodos. Permítame tener el contacto con con el maestro Alfonso Zárate. Él escribe Los usos del poder todos los jueves en el periódico El Universal. También es presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario, GCI, es una firma especializada en estrategia de comunicación política. Y además, hoy jueves 10 de febrero, está celebrando Alfonso Zárate su cumpleaños. Me uno a todas las felicitaciones que han de haber llegado por montones hasta ti. Enhorabuena, feliz cumpleaños. Estamos contigo para comentar todo lo que ha sucedido en las últimas horas en relación con los periodistas. Empezamos por donde quieras y lo que quieras. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Pepe, por la felicitación. Bueno, yo diría que en el caso del presidente, como su pecho no es bodega, suelta todos los días palabras con múltiples impactos y muchos de ellos muy negativos. Podríamos hablar, por ejemplo, de sus denuncias sobre las rapacerías de empresas españolas en México, particularmente Iberdrola, Repsol o HL, y sin embargo lo que no vemos que continúe de estas acusaciones son procedimientos judiciales. Es decir, lo lógico sería que si el jefe del Ejecutivo hace señalamientos tan graves,
diera instrucciones a sus colaboradores para que armaran estas denuncias y que posteriormente la Fiscalía General de la República las procesara. Fíjate, Pepe, en México hemos tenido presidentes como don Adolfo Ruiz Cortines, que sabía muy bien la importancia de cuidar la investidura presidencial. También Adolfo López Mateos. Y sin embargo, hemos tenido también otros presidentes como Vicente Fox, con su incontinencia verbal y con sus burradas, y desde luego el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y a mí me parece que el presidente López Obrador no está consciente del enorme peso que tiene la palabra presidencial. Pongo solamente un ejemplo, una anécdota que me contó hace muchos años quien fuera uno de los miembros del gabinete del presidente López Portillo. Resulta que entra al despacho presidencial y se encuentra al presidente perturbado y le dice: señor presidente, lo veo muy tenso. Y la respuesta del presidente es: sí, es que un presidente debe de cuidar sus palabras. Hace unos días, dijo López Portillo, tuve un exabrupto sobre un sujeto y hoy me entero que lo han asesinado. Yo puedo imaginar que quizá en alguna reunión jugada de dominó con sus amigos de la Narvarte de la adolescencia, entre los cuales estaba el Negro Durazo, pudo haber hecho este juicio lapidario sobre un personaje y alguno de los colaboradores del presidente decidió decodificar lo que estaba siendo o parecía ser una orden del presidente. Y entonces asesinaron al hombre que incomodaba al presidente. Eso es la gravedad, Pepe, de las palabras del presidente. Lo que acabamos de ver en estos últimos días es, de nuevo, una andanada en contra de Loret de Mola, en contra de Broso, de Denise Dresser, de María Amparo Casar y, desde luego, de los organismos como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, como México Evalúa o de plataformas como Latinos, que cumplen con esta responsabilidad que por desgracia no están cumpliendo los partidos políticos de oposición, de hacer una investigación seria y demostrar las desviaciones en el ejercicio del poder, no solamente del Ejecutivo, sino de sus colaboradores. Y las repercusiones, como lo vemos en el caso de Veracruz, que es el estado en donde ha habido más asesinatos de reporteros, de periodistas, pueden ser muy graves, porque igualmente a la patanería del gobernador Cuitlagua García pueden seguir colaboradores de otros niveles que decidan darle una lección a estos reporteros. Es un asunto, la verdad, muy, muy preocupante, Pepe. Un asunto preocupante que pone en riesgo la integridad, tú bien lo señalas, lo subrayas, de aquellos que se empeñan en cumplir con su labor de ser periodistas independientes, críticos si hace falta, etcétera, con bases, con respeto, y se exacerban las multitudes de fanáticas y las multitudes devotas de una ideología, en este caso de la Cuarta Transformación, y vamos, el presidente podría acabar siendo responsable, no lo deseamos desde luego, podría acabar siendo responsable en caso de un acto de violencia cometido contra informadores, pero eso de no medir las palabras en el ámbito presidencial, para empezar, rebaja la investidura, en mi parecer, pero también pone en riesgo el trabajo y la integridad física de quienes ejercemos Sí, Pepe, fíjate, por ejemplo, en el sexenio de Fox, 22 periodistas fueron asesinados. En el de Felipe Calderón, 48 periodistas asesinados. Con Peña, uno menos, 47. Pero hoy, cuando apenas traspasamos la mitad del gobierno de la 4T, ya se han acumulado 29 atentados mortales contra periodistas. Y desde luego, la contrapartida de esto es el enorme valor civil de los periodistas. A mí me llama mucho la atención y me genera mucho respeto cuando Loret de Mola dice: vamos a defender la libertad de expresión, cueste lo que cueste. Y cuando María Amparo Casar dice: no vamos a dejar de analizar, de investigar todas las desviaciones de este gobierno. Así que frente a la intolerancia, la arrogancia del poder público, vamos a seguir enfrentando a investigadores y a periodistas que con un gran compromiso con la democracia y con la verdad y con una gran valentía
no van a dejar de analizar, de cuestionar, de señalar, porque esa es su labor y, como dice Loret, cueste lo que cueste. Pues muchas gracias por tu comentario, como siempre. Nuevamente, maestro Zárate, Alfonso, gracias y estaremos acompañándote en lo que resta del día para celebrar tu cumpleaños. Enhorabuena. Gracias, Pepe. Que te vaya muy bien. Sí, mire, hablando del caso de Mexicanos contra la Corrupción y la impunidad, la doctora Casar hoy pues dio una respuesta a través de su colaboración de los miércoles en el periódico Excelsior, y dijo en un posicionamiento reciente: expresé que no es un recurso novedoso el que los presidentes en turno descalifiquen a aquellos que expresan opiniones críticas a su gestión o que exponen sus actos de corrupción. No somos ingenuos. Al abrazar el oficio de analista o periodista estamos preparados para ello. Son gajes del oficio. Pero cuando esta práctica llega al punto de convertirse en una incesante letanía de insultos e infamias desde el poder, llega el momento de preguntarnos si sigue vigente la libertad para que cualquier persona pueda exponer sus ideas y críticas sin temor a represalias. Palabras incendiarias que emanan de la boca del presidente, dice Casar, bien pueden incitar a la violencia y por ende no pueden ni deben ser aceptadas en una democracia, mucho menos debería ser práctica cotidiana en un país que detenta el lamentable récord mundial en la cantidad de periodistas asesinados, cuyos crímenes quedan prácticamente 9 de cada 10 quedan en la impunidad. También el maestro Jesús Silva Herzog Márquez ha dicho que el presidente insulte a la prensa crítica no es solo impropio de un presidente, sino es antidemocrático. Permítanos una pausa muy breve. Volvemos con ustedes en un momento. En este momento estamos enlazados, tenemos comunicación con el presidente municipal de Reynosa, Tamaulipas, el licenciado Carlos Peña Ortiz. Estamos con él en este momento y le agradezco mucho aceptar la invitación para comentar con la audiencia de Grupo Fórmula algo que ha causado pues a la alarma entre la población, en la población de Reynosa. Resulta que hombres acribillados en pleno centro de Reynosa, sujetos armados en camionetas de lujo, causaron momentos de pánico. La gente se alarmó, no sabía qué estaba pasando. Nadie le informó que estaban grabando o filmando una película. Señor presidente, gracias por aceptar la invitación. ¿A quién se le ocurre darles permiso de que pongan a la población en el pánico, en el miedo, caray? Muy buenas noches, licenciado. Me da muchísimo gusto por fin conocerlo y de igual forma mando un saludo a todos los televidentes. Y bueno, nosotros aquí en Reynosa estamos ahorita abriendo las puertas a diferentes proyectos culturales y artísticos. Y bueno, el fondo de este proyecto tan importante, esta nueva película que se llama Cuidando el Territorio, lo que conlleva es que abra los ojos a los jóvenes de lo que les pasa cuando entran a este camino de la delincuencia organizada. Aquí en Reynosa, nosotros desde hace ya mucho tiempo hemos tenido situaciones como estas y poco a poco se ha ido pacificando mucho Reynosa y todo el estado de Tamaulipas. Pero también tenemos que tener, digamos, latente esa información a todos los jóvenes de lo que les pasa cuando llegan a entrar ellos a grupos del crimen organizado. Y poco a poco ir construyendo una sociedad donde los jóvenes puedan acceder a trabajos bien remunerados, obviamente por el camino de la legalidad. Ahora, pero la gente se espantó, los que no estaban enterados de que se trataba de una ficción, con los objetivos que usted me diga que tiene la película de fondo, etcétera, muy respetables, la gente se espantó, caray, se sacó de onda. No creo, digo, eso es lo que dicen algunos, pero había ahí tránsito y protección civil y de igual forma policías que estaban cuidando el área, acordonando las cuadras aledañas y la gente, inclusive yo me paré en donde estaba el casting para poder ver nosotros cómo se estaba llevando a cabo la película y alrededor de mí estaban cientos de reinocenses viendo a todos actuar ahí, viendo cómo se estaba llevando a cabo la producción. Entonces, digo, a veces hay ese tipo de noticias que son falaces y que no representan la realidad, pero que son pues muy creativas y que llaman mucho la atención. Bueno, se ha criticado falta de sensibilidad
a llevar a cabo este tipo de ejercicios artísticos, como usted les llama, ahí en Reynosa, donde sabemos que es un foco encendido de violencia y de grave peligro. Constantemente estamos dando notas reales justamente de enfrentamientos y persecuciones, muerte. Digo, siempre habrá algunos críticos. Lo que queremos nosotros es que los jóvenes de Reynosa vean la realidad de lo que pasa cuando se entra a este tipo de grupos de la delincuencia organizada y cómo termina, más que nada. Por eso nosotros hemos enfocado mucho nuestro proyecto de trabajo y también nuestros programas sociales, dirigirlos mucho a los temas de educación. Hemos estado invirtiendo cantidades históricas aquí en el municipio de Reynosa en programas para becas para niños deportistas, artistas, para becas de oficios, para becas para niños con discapacidad, para becas para niños con cáncer, para becas para que la gente adulta también se pueda capacitar en diferentes oficios y puedan acceder a mejores trabajos, mejor remunerados, y de esa manera puedan mejorar su calidad de vida y la de sus seres queridos. ¿Cómo va el tema de la situación real de la violencia en el municipio gobernado por usted, licenciado? Bueno, yo creo que ahí están los índices, lo que marca el Secretariado Nacional de Seguridad, en donde los índices de inseguridad y especialmente los delitos de alto impacto se han reducido aquí en Reynosa, y no nomás en Reynosa, sino en otras partes de la entidad Tamaulipec. Y poco a poco estamos construyendo, oportunidades dignas. Aquí hay mucho trabajo disponible. Tenemos más de 20,000 vacantes, muchas de ellas en el sector maquilador y otras en el sector automotriz y también de operadores de carga pesada, en donde los salarios son de hasta 12,000 pesos mensuales iniciando, ¿verdad? Y de ahí para arriba. Hay mucha gente que si habla inglés también les llegan a pagar hasta 100,000 pesos. Y esto ha ayudado mucho a la economía de la frontera para que la gente poco a poco vaya dejando esos caminos del vicio, vaya dejando esos caminos de la delincuencia y podamos enfocarnos en una sociedad más sana. A final de cuentas, para lo que trabajamos y de lo que se trata este proyecto de transformación es de poder crear un país donde haya movilidad social, de poder crear una nación donde no porque nazcas pobre tengas que morir pobre y dejar atrás lo que pasaba antes, donde la pobreza parecía una herencia. Para eso estamos trabajando, para eso estamos invirtiendo en educación, pero también para eso estamos abriéndole los ojos a los jóvenes, para que ellos puedan tomar mejores decisiones y puedan obviamente tener una mejor calidad de vida aquí en este municipio de Reynosa, para que no tengan que emigrar al extranjero o a otras partes de la República Mexicana. Y poner el ejemplo con películas como esta, ¿no? Que ha sido tan criticada y tan comentada porque es como ponerle sal a la herida, ¿no? Aquí entre nos, en corto, al fin que no nos oye nadie. Yo creo que es muy importante que abramos los ojos, que la gente sepa la realidad de lo que pasa y también de lo que les pasa a aquellos que se involucran en estos caminos de la ilegalidad. Y por eso nosotros sí revisamos el guión de la película para poder saber cuál era la enseñanza de esta producción y de esa manera poder nosotros traerle algo bueno para los reinocenses, especialmente para la juventud de Reynosa. Además de miedo, por lo menos le está dejando una lana al municipio la filmación. Claro, aquí siempre hay una derrama económica, pero por miedo no. Yo creo que ahí obviamente hay mucha gente que solo quiere criticar. La gente que estuvo ahí, donde yo también fui y visité, estuvieron las 2-3 cuadras aledañas cerradas con protección civil, con bomberos, con tránsito, con policías. Y bueno, habrá muchos que quieran hacer este tipo de reclamos y hacer este tipo de propaganda amarillista para poder querer criticar. Pues gracias por recibirnos, gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias, don Pepe Cárdenas, y un gusto por fin conocerlo. Desde chiquito me tocó verlo y el día de hoy ya se me hizo una realidad. Ya ahora es usted grandote porque es un presidente municipal de un punto clave en el estado de Tamaulipas. Le mando un fuerte abrazo y agradecimiento por aceptarnos. Buenas noches. Buenas noches, que Dios me lo bendiga. Igualmente, gracias. Licenciado Carlos Peña Ortiz, presidente municipal de Reynosa, Tamaulipas. Hoy, en las calles céntricas, pues convirtieron esta zona sin duda peligrosa, lo convirtieron en estudio de cine, muy cerca de la Casa de la Cultura, en la Plaza Miguel Hidalgo también. Hubo caos entre los actores, personas que trataban de acercarse y periodistas que buscaban pues las mejores tomas del rodaje de esta película. Armando Granados, el alacrán, antagonista de la cinta, comentó que lejos de hacer un homenaje al delito, buscan entretener al público con temas que les son interesantes. Es lo que defiende también el licenciado Carlos Peña Ortiz, el presidente municipal de Reynosa. Antes de una pausa, le voy a comentar a usted que en Colima
donde no están grabando películas, sino donde la película de la vida cotidiana es real, de verdad, de horror. Hoy hubo balaceras. Mire, por ejemplo, la Universidad de Colima, en todos sus planteles, no solamente en la capital Colima, sino en otros municipios como Villa de Álvarez, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Comala, suspendieron las clases. ¿Por qué? Porque ha habido 3 días seguidos de balaceras. Óscar Cervantes, el corresponsal de Colima, nos pasó esta información. En un momento más tendremos detalles, como también tenemos la información ya con mi compañera Rocío Galván, porque fueron trasladados los 3 detenidos de ayer, presuntos culpables del asesinato de la periodista Lourdes Maldonado López, el pasado 23 de enero, fueron trasladados al penal de La Mesa. Cobraron $3,000 por cometer el homicidio, es lo que a cuentagotas se ha ido filtrando a los medios. Ya fueron vinculados a proceso. Rocío Galván, bríndanos la información última que tengas, por favor. Muy buenas noches. Bueno, ¿hay algún problema en la comunicación? Se cortó la llamada con mi compañera Rocío Galván. ¿Ya está listo? ¿Me quieres decir, Juan Antonio Jiménez? ¿Ya está listo, Juan Antonio? Juan Antonio, tú tienes 2 notas que nos interesan informar. Me alargo. Bueno, vamos a corte y nos ponemos de acuerdo, ¿sí? Primero nos ponemos de acuerdo. Todo restablecido, podemos ahora sí enlazarnos a Colima. No con Omar Cervantes, con Óscar Cervantes, porque no nos contesta, pero sí con Max Cortés de Fórmula Colima. Él tiene los datos de los 3 días de balaceras que han obligado hoy, y siento, a modo de protesta, al rector de la Universidad de Colima, en la capital del estado y en planteles en diferentes municipios, a suspender clases hoy y mañana y retomarlas hasta el lunes. ¿Por qué? Porque quiere salvaguardar la integridad de los estudiantes, dada la situación que parece fuera de control. ¿Parece o está fuera de control? Max Cortés, buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches, auditorio de la República. El rector de la máxima casa de estudios, Cristian Torres Ortiz Cermeño, ayer emitió un comunicado precisamente a la comunidad universitaria y a la sociedad en general, y precisamente anticipando los acontecimientos violentos que se han presentado desde el pasado 7 de febrero hasta apenas también el día de hoy, pues obviamente que se anticipó y dijo que se suspenderán las clases de actividades académicas en los planteles ubicados en los municipios, en 5 municipios, incluido la capital del estado de Colima. Déjame comentarte también que la matrícula ya había regresado recientemente, la semana pasada, regresó al ciclo escolar febrero 2022, agosto 2022, y bueno, pues a este llamado también se unieron las escuelas particulares del nivel básico, algunas secundarias, preparatorias y también algunas empresas que dan también servicios educativos a nivel licenciatura. Esta situación es por la preocupación que se presentó precisamente por los acontecimientos violentos y han estado generando también algunos temas importantes en cuanto al seguimiento puntual a lo que va. Hasta el día de hoy, Pepe, pues obviamente que se presentaron ya 12 decesos de varones, ya confirmados precisamente a este espacio por la Fiscalía General del Estado, quien ha guardado un silencio sepulcral, igual que el gobierno del Estado. Hoy también tuvo la gobernadora una interacción con el secretario de Marina Armada de México, precisamente para atender este llamado que se hizo al apoyo del gobierno de Colima, y comentarte que ha sido muy pocos los mensajes que ha emitido la gobernadora. Este es el segundo. El primero fue con la propia secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, la propia secretaria de Estado, Rosa Isela Rodríguez. El día de hoy le tocó el turno al secretario de Marina Armada de México, el propio almirante José Rafael Ojeda Durán. Déjame comentarte que él vino a dar el espaldarazo al gobierno del estado de Colima en la toma de decisiones y también para reforzar los operativos especiales que realiza el propio estado y precisamente también en coordinación con el gobierno de la República. El secretario trajo un mensaje muy específico del presidente de México para que se garantice la paz y la seguridad de todas y todos los colimenses, y también ella agradeció esta interacción. Ya se empezaron a realizar los operativos en diferentes lugares, hay algunos puntos de revisión, se van a tener rondines en la madrugada, han coordinado ya las acciones con las presidentas municipales de
del municipio de Colima y la zona conurbada de Villa de Álvarez. Y por supuesto que también, Pepe, en el caso específico, pues se espera información de las investigaciones porque se sigue manifestando que hay una disputa, pero hasta el momento no hay una información oficial que determine lo que está ocurriendo. Daños colaterales, te puedo decir nada más de un caso que se ha documentado, de un menor de 16 años que fue asesinado el día de ayer, precisamente cuando circulaba por una importante avenida de la capital del estado. Comentarte también, Pepe, que este era un menor de 16 años que se dice que es estudiante, y es el primer estudiante, la primera persona de daño colateral que se presenta en estos disturbios que empezaron el pasado 7 de febrero. Pues te agradezco el reporte completísimo, Max Cortés. Tenemos mucho interés por lo que sucede allí en Colima también. Desde luego, y gracias. Buenas noches. Buenas noches, Pepe. Gracias, buenas noches. Vamos a Tijuana. Ya se encuentra Rocío Galván. ¿Cuáles son las novedades sobre el tema del asesinato de Lourdes Maldonado y los 3 presuntos responsables del crimen ya detenidos? Ya fueron vinculados a proceso, entiendo. Adelante, Rocío. Muy buenas tardes para ti. ¿Qué tal, Pepe? Te saludo con mucho gusto aquí a la audiencia. Efectivamente, Kevin, Eric y Guillermo N. Fueron trasladados ayer por la tarde a la Penitenciaría del Estado y por la noche, Pepe, a eso de las 8:50, fueron a la audiencia que se pidió que fuera privada, no hubo acceso a los medios de comunicación y poco después fueron vinculados a proceso. Quiero decirte que van 2 días que se suspende la conferencia de prensa con el fiscal Ricardo Iván Carpio, quien había ofrecido dar más detalles acerca de la investigación y lo que se tiene respecto a los autores intelectuales de ese asesinato. Hay 2 cuestiones que han salido también a relucir, Pepe. Una, el cobro que hicieron estos homicidas, que fue de $3,000, tú lo comentabas, y segundo, que había otros 2 intentos de homicidio de la periodista, cosa que no ha confirmado la Fiscalía, porque como te repito, hoy había conferencia de prensa a las 12 del día y la cancelaron, entonces estamos en la espera de mayores detalles respecto a todo esto. Lo cierto es que los 3 detenidos ya están vinculados a proceso en el interior del penal de la Penitenciaría del Estado, Pepe. Eso es lo que tenemos en la información. Sigue siendo una incógnita, Rocío Galván, sigue siendo una incógnita el verdadero móvil del crimen. Ayer se adelantaron las autoridades a señalar que no se trató de un hecho vinculado con el ejercicio periodístico de Lourdes Maldonado. Sin embargo, sabemos que detrás de este incidente hay un conflicto laboral en una empresa donde el propietario de la empresa era el exgobernador del estado. En fin, estamos especulando por... A ver, dime. Y la familia de Lourdes, perdón, Pepe, ya te interrumpí, la familia de Lourdes pues dice que las autoridades no les han informado de nada respecto al avance de las investigaciones y pues también lo que pidieron es que no haya pues chivos expiatorios, que la investigación sea seria y que realmente se dé hasta con los responsables y que se llegue hasta el fondo del asunto. Muchas gracias, Rocío. Seguiremos pendientes. Hasta luego, Pepe. Un abrazo. Sí, el gobernador Jaime Bonilla está en este momento, vamos, en el comentario. La autoridad no ha dicho absolutamente nada en el sentido de que pueda haber o no vinculación. No se ha mencionado ni ha sido llamado a declarar todavía. Pero si se descarta que sea un asunto relacionado con el ejercicio periodístico de Lourdes Maldonado, la hipótesis de trabajo es un tema de una venganza de carácter personal y ahí sí caben muchas hipótesis. Esperemos que la autoridad de la Fiscalía del Estado de Baja California nos dé información pronto. Estamos contigo, Juan Antonio Jiménez. ¿Qué hay de las víctimas de la línea 12 que están exigiendo justicia y denuncian presiones para firmar acuerdos con la empresa de Grupo Carso? Adelante. Así es, Pepe, ha pasado ya más de una semana en donde se dio este anuncio de que el 80% de las víctimas ya tenían ese acercamiento. Sin embargo, todavía las verdaderas víctimas de este desplome de la línea 12 del metro exigen a las autoridades que haya justicia en cada uno de sus casos, ya que tanto la Fiscalía como los representantes de la empresa que se encargará de la construcción y de liquidar también a las personas que fueron víctimas o que perdieron, a los familiares de los que perdieron la vida, los están presionando para que firmen los papeles donde exoneraban a la empresa a cambio de cierta cantidad de dinero. Por ejemplo, en el caso de Humberto, dijo que aún persisten las molestias por las fracturas que tuvo en las costillas, por lo que no puede dormir de lado, pues se le puede pinchar un pulmón. Sin embargo, lo peor, dijo, fue el trato con engaños que recibió de los encargados de impartir justicia, de quienes, dijo, solo querían que firmaran para deslindar a los empresarios de cualquier tipo de responsabilidades.
Porque cuando me llevan con engaños de un asesoramiento, cuando fue una firma de contrato, no estamos solos. Sabemos el dolor que tenemos, sabemos el trabajo que nos hicieron. Echarle para adelante. Si Dios nos dio la segunda vida, hay que aprovecharla y valorarla. Si no me puedo doblar el metro, ¿por qué me va a venir a doblar a mí que no conozco? En tanto, Juan José, que a él lo citaron en la Casa de Cultura de Frida Kahlo, en donde ya tenían un cheque a su nombre y le dijeron que la oferta solo era para ese día y que lo iban a entregar a cambio de que les otorgaran el perdón. En su caso muy particular, él tenía problemas económicos, por lo que aceptó firmar el cheque. Y ahora sí no pude quedarme de brazo. Ya, no me quedo de otro. Igual dice uno, no es lo justo, pero también por necesidad lo agarro. Estas son algunas de las historias, Pepe, que ha dejado este desplome de la llamada línea dorada el 3 de mayo del año pasado y que dejó como saldo 26 personas muertas y cerca de 100 lesionadas. Como comentábamos, la Fiscalía ha anunciado la semana pasada que ya llegó a un acuerdo histórico y sin precedentes con el 80% de las víctimas. Sin embargo, para que el juez pueda determinar si se extingue o no la acción penal contra la empresa encargada de la construcción del tramo colapsado, tendrán que aceptar en su totalidad el pago las personas que están involucradas. Si no, este juicio continuará adelante. Pepe, el reporte. El reporte completo de lo que va en cuanto a las negociaciones con las víctimas del desplome de la línea 12 del metro ocurrido el 3 de mayo en la noche. Pero también hay otra denuncia en la Ciudad de México. Es una denuncia de Movimiento Ciudadano contra el gobierno de la Ciudad de México por incluir ivermectina en el kit sanitario para enfermos de COVID. ¿Qué tienes al respecto? En ese sentido, Pepe, los legisladores del partido Movimiento Ciudadano presentaron una denuncia ante la Contraloría de la Ciudad de México para que inicie una investigación contra las autoridades responsables por la entrega de ivermectina en los kits de tratamiento contra el COVID-19 que entregó el gobierno de la Ciudad de México. En el documento se señalan los funcionarios de la Secretaría de Salud Local y a los de la Agencia Digital de Innovación Pública que hayan intervenido en la adquisición y distribución de los medicamentos de ivermectina, acitromicina y ácido acetilsalicílico incluidos en los llamados kits médicos COVID-19. Los denunciantes advirtieron que dichos medicamentos fueron entregados a los pacientes contagiados, a pesar de que desde marzo del 2021 se había desaconsejado el uso de ivermectina por tratar precisamente a esta enfermedad. El líder del Movimiento Ciudadano en la Torres dijo que no van a permitir que se dé carpetazo a este asunto, como ya sucedió en la Secretaría de la Función Pública cuando se denunció a Hugo López-Gatell. En esta denuncia se destaca el artículo ivermectina y las probabilidades de hospitalización por COVID-19, evidencia de un análisis cuasi experimental basado en una intervención pública en la Ciudad de México de la autoría de José Merino, Víctor Hugo Borja, Olivia López, José Alfredo Ochoa, Eduardo Clark, Lilia Petersen y Saúl Caballero, donde se justificaba el uso de este medicamento y que fue bajado de su sitio especializado por falta de rigor científico. Los representantes ciudadanos calificaron como un grave error y engaño a los capitalinos haber administrado esta medicina de manera irresponsable, por lo que ahora señalan deben de responder ante la autoridad competente y fincar así las responsabilidades. Pepe, el reporte. Completo y copeteado. Juan Antonio Jiménez, buenas noches, gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Tenemos el contacto en este momento con Stephanie Almaraz de Grupo Fórmula QR allá en Quintana Roo. Ella tiene información del tema de Roberto Palazuelos, quien pretende convertirse en candidato de Movimiento Ciudadano precisamente a la gubernatura del estado. Dice Palazuelos que ve peligro de que dentro de Movimiento Ciudadano y después de lo que ha pasado con los escándalos que lo rodean, puedan cancelarle la candidatura. Stephanie, estamos al aire. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pepe, te comento que, bueno, pues así es esta polémica con este precandidato del Movimiento Ciudadano
quien busca ser el gobernador de Quintana Roo, pues continúa, y así como lo citabas, él comentó que sí ve un peligro y un temor por perder la candidatura, pues luego de toda esta guerra sucia a la que él hace referencia, que se ha visto sobre todo en estos últimos días. Y bueno, también recordar que ayer el Yegro pues le había pedido también bajar ya toda esta información y toda esta campaña que prácticamente ya estaba haciendo en las calles como en redes sociales. Pues reconoció que él teme perder esta candidatura debido a estas polémicas declaraciones que se han realizado en medios de comunicación, que bueno, fueron de años anteriores, pero que salieron a la luz ahora. Dijo que tiene que cambiar completamente el contexto por ahora, ya que tendrá que ser el representante de miles de personas si fuera el elegido como el candidato a gobernador, ya que tiene que tener mucho cuidado con las declaraciones que a partir de ahora hace. También dijo que bueno, será el mismo partido el que tendrá que elegir quién es el que va como su candidato a gobernador. Comentó que está en pláticas con la dirigencia y pues verá qué es lo que pasa, ya que por el bien de Quintana Roo pues él pretende ser el que encabece el Movimiento Ciudadano. Te comento que hoy justamente terminaron las precampañas para que estos pues precandidatos hicieran todo lo posible para ser los elegidos, y bueno, ahí habrá que esperar a ver si es él el que termina siendo el candidato oficial del Movimiento Ciudadano en Quintana Roo. Este es el reporte hasta el momento, Pepe. Gracias, Stephanie, gracias por la información a través de Fórmula QR, que estés muy bien. Buenas noches. Hasta luego. Mire, sobre el escándalo provocado por la afirmación del actor y empresario Roberto Palazuelos recientemente, quien aspira a ser candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de Quintana Roo, el escándalo en donde se afirma que él participó en un acto en donde murió una persona. Lorenzo Córdoba, el presidente consejero del Instituto Electoral, dijo que es responsabilidad de los institutos políticos, de los partidos, postular aspirantes atractivos, pero que enaltezcan la política. Hoy, por cierto, Lorenzo Córdoba sostuvo en el Senado que va a permanecer en ese órgano hasta el término de su mandato en abril de 2023 y que él no va a ser candidato en 2024. Candidato a la presidencia. Al igual que en otras naciones, en México, el árbitro de los comicios es objeto de ataques, agresiones y hostigamientos, muchos de ellos desde los círculos gubernamentales y los círculos del poder. Fue una reunión de trabajo con los 5 integrantes del llamado Grupo Plural, quienes se comprometieron a defender la autonomía del Instituto Electoral. Y ahí salió lo de Palazuelos, donde dice, pues yo recomiendo a los institutos que se fijen bien a quién postulan. Vámonos a una pausa muy breve, volvemos. La amenaza de un conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. A estas horas, Rusia y Bielorrusia han iniciado maniobras militares, ejercicios militares. Están muy cerca de Ucrania, por cierto, Bielorrusia está muy cerca de Ucrania. Miles de tropas respaldadas por tanques, aviones de combate y sistemas avanzados de defensa antimisiles han participado en lo que por ahora son simulacros. Aumenta el despliegue de efectivos militares en torno a Ucrania. 6 buques de desembarco anfibio de las flotas del Báltico y del norte de la Armada rusa atracaron en Sebastopol este jueves. Participarán en la exhibición de maniobras militares rusas que tendrán lugar en el Mar Negro y en el vecino Mar de Azov la semana que viene. En tierra, Rusia y Bielorrusia iniciaron el jueves ejercicios militares. Mientras, el Kremlin insiste en que no descarta una solución diplomática. En cuanto a las nuevas negociaciones con nuestros socios europeos y estadounidenses, están en curso en un formato abierto y cerrado. Estamos preparando una respuesta a la OTAN y a Washington. De hecho, hemos acordado con el presidente de Francia que llamaría después de una serie de consultas no solo en Kiev, sino también en los países europeos con los socios estadounidenses. Bueno, sin embargo, acaba de llegar información procedente de Washington, donde se informa que el presidente Biden hace un llamado a los ciudadanos estadounidenses que abandonen inmediatamente Ucrania ante una eventual invasión rusa. Textualmente dice Biden, los ciudadanos estadounidenses deberían marcharse ahora. Lo dijo en una entrevista a la cadena NBC. Estamos tratando con uno de los mayores ejércitos del mundo, advierte el mandatario. Recomiendo a los ciudadanos de mi país, radicados en Ucrania, que abandonen inmediatamente ese país ante una inminente o una eventual
no dijo inminente, una eventual invasión rusa. Debo comentarle también que el mundo de la ciencia médica lamenta la muerte del doctor Luc Montagnier, quien fue premio Nobel de Medicina. Él participó con el doctor Robert Gallo de la clínica de Bethesda en Maryland, el doctor Robert Gallo del Instituto Pasteur en Francia. Él participó en el descubrimiento del virus del VIH a causa del SIDA. Él murió a los 89 años de edad. Montagnier murió en el Hospital Americano. En 83 el equipo del que formó parte descubrió e identificó lo que sería uno de los mayores descubrimientos de las últimas décadas del siglo XX, el virus del VIH, causante del SIDA, apenas poco después de que este síndrome fuera reconocido como una nueva entidad patológica en 1981. En los últimos años el prestigio de Luc Montagnier se vio ensombrecido por su apoyo al movimiento antivacunas. Dije al revés. Luc Montagnier estaba en el Instituto Pasteur, en competencia científica, de vanidades científicas también, dicho sea de paso, con el doctor Robert Gallo en el Instituto Bethesda en Maryland, Estados Unidos. Querían ver quién podía identificar al virus del SIDA y sobre todo encontrar un antídoto a este virus que ha matado a tantos millones de seres humanos. Luc Montagnier, premio Nobel de Medicina, por haber descubierto justamente junto con todo su equipo el virus del VIH. Tenemos el contacto con Jenny Valencia. Sí, Jenny no está, simplemente le voy a informar que es el Banco de México, ya bajo la gubernatura de Victoria Rodríguez, ha anunciado el incremento en las tasas de interés de referencia. 6% se determinó. Estaba en 5.5%, ahora ya está en 6%. Esto era esperado por especialistas y por analistas y así ocurrió. La agencia Bloomberg estaba viendo esta posibilidad que podría aumentarse medio punto porcentual y así sucedió. Este movimiento representa la sexta vez consecutiva que Banco de México eleva la tasa de interés y la segunda en la que el incremento es de 50 puntos base, le llaman, medio punto 50 de porcentaje. Este ajuste se hace efectivo a partir de mañana. Nos permite, vamos a una pausa muy breve, regresamos con más.